Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo número 36. Recuerden que la programación de BioChannel está diseñada para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Por esa razón tenemos diariamente el repaso de la escuela sabática con el pastor Jonathan Márquez y además tendremos el estudio del capítulo diario con este servidor. Así que si tú siempre has estado soñando con mejorar tu vida espiritual, con dedicarte día tras día al estudio serio de la Palabra de Dios, no se te olvide ver este video y compartirlo. Para iniciar en el día de hoy, pues como siempre vamos a orar. Amado Dios, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad dentro de la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 36 de Éxodo, de una u otra forma, es una repetición de un material que ya se había cubierto previamente en el libro. De hecho, de aquí en adelante vamos a ver que los capítulos de Éxodo van a retomar temas anteriores. Esto tiene cierta explicación. La repetición en la Biblia usualmente sirve para llamar la atención del lector a que se concentre específicamente en ese tema que se repite. Es una forma de dar énfasis a ciertas ideas. El hecho de que el material del santuario y de cómo debía construirse y de las instrucciones que se dieron para su construcción se repitan, indican que en el libro de Éxodo hay una fuerte concentración en el tema del santuario. ¿Por qué es esto? Porque la otra semana, cuando empecemos a estudiar el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta de cómo el santuario iba a ser el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Por esa razón, para indicar la importancia de esta construcción, es que se repite este material. En el día de hoy se repite la idea de cuando Dios le dice al pueblo que por favor ellos den las ofrendas para así construir el santuario. Y se menciona también a Bezaleel y a Aholiab, donde ellos eran personas hábiles, dice el texto bíblico, sobre todo dice que eran personas en quien el Señor había puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. El texto nos va a contar en el capítulo 36 cómo distintas personas y distintos grupos de personas de una u otra forma colaboraron con la construcción del santuario, sea a través de la colaboración de dinero o en este caso no era dinero, pero sí joyas, materiales, o a través de la participación en la mano de obra. Lo que es interesante en este texto, por ejemplo en el verso 2, dice, el texto repite frecuentemente que los constructores del santuario eran personas sobre quienes el Señor había puesto sabiduría. Y dice al final del versículo 2, y aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Es decir, Bezaleel y Aholiab eran las personas encargadas de coordinar y ellos eran los directos responsables de la obra de construcción del santuario. Pero también aquel en cuyo corazón había el deseo, de una u otra forma podía colaborar con esta obra. Ahora, cuando pensamos en los tiempos modernos y de hecho pensamos en los tiempos del Nuevo Testamento, es muy interesante que toda esta imagen del santuario se utiliza para hablar de la iglesia, no de la iglesia como edificio, sino de la iglesia como personas. Por ejemplo, si tú vas al libro de 1 Corintios, el capítulo 3, allí vas a descubrir que hay toda una discusión de Pablo hablando con las personas creyentes que estaban en Corinto de cómo él y Apolo servían como constructores dentro de este tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo ya no era un sitio concreto de paredes, de concreto, sino que el tabernáculo ahora lo constituían personas. Por esa razón dice el apóstol Pedro que la piedra angular sobre la cual se construye el templo que es la iglesia es Cristo. Y luego cada persona de una u otra forma es como si fuese una piedra que se va vinculando junto con la otra y se van construyendo las paredes, se va construyendo la edificación. Y en ese proceso aparece Pablo y Apolo como aquellos apóstoles que Dios utilizaba para construir el edificio. Dentro de esta construcción del edificio, todos tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad el Nuevo Testamento lo expresa a través de
la idea de los dones. En el capítulo 12 de Romanos, en el capítulo 4 del libro de Efesios, allí se habla de los dones espirituales, pero sobre todo nos dice cuál es la finalidad de los dones. Y la finalidad de los dones espirituales tiene que ver con la edificación del cuerpo del Señor. ¿Cómo así que la edificación del cuerpo del Señor? Es decir, así como en Israel todo el mundo colaboraba para que el santuario se construyera, nosotros también tenemos una responsabilidad para que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de las personas, para que las personas como un templo de Dios también se construyan. ¿Y de qué forma nosotros podemos colaborar? Pues, como decía, para eso están los dones espirituales. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y esos dones tienen el propósito de servir. A algunos les ha dado el don de evangelista, a algunos les ha dado el don de maestros, a algunos les ha dado el don de predicar. Y estos dones deben ser utilizados para que más personas se puedan vincular a la iglesia, porque esas personas son ladrillos espirituales que se colocan ahora en este templo espiritual llamado iglesia. ¿Por qué es un templo? Porque allí mora el Espíritu de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que la iglesia como tal es un templo. Ahora, no solo están esos dones, porque una vez tú colocas el ladrillo y lo colocas sobre el cemento, allí no terminó la obra de construcción. Ahora tienes que embellecerla, tienes que estucarla, tienes que lijarla, tienes que pintarla. Y para todo eso también Dios ha dado dones. Por eso hay personas en la iglesia que son muy buenas haciendo amigos, hay otras personas que son muy buenas en la iglesia saludando, porque tienen esa capacidad de saludar de tal forma que hacen a las otras personas sentirse bienvenidas. Una persona que sonría, hasta eso puede ser un don de Dios. Y todo eso debe colaborar para la construcción de la iglesia como un templo del Señor. Por eso es que de igual forma que el pueblo de Israel, todos ayudaban a construir el santuario, ahora la iglesia como el templo de Dios también debe beneficiarse de la bondad y de los dones que Dios mismo ha dado a su pueblo para que le ayude en el trabajo de evangelizar a otras personas. ¿Cómo estamos hoy en día, tú y yo? ¿Qué estamos haciendo para la obra de la evangelización y para la obra de traer nuevas personas a la iglesia? No necesariamente tiene que ser tu don el ir y salir y dar un estudio bíblico. No necesariamente tiene que ser tu don el ir y repartir un libro. Con algo pequeño tú puedes ayudar a que una persona no solo entre a la iglesia, sino también que esa persona se mantenga en ella. Por esa razón, quiero hoy más bien invitarte a que reflexiones y preguntes y te pongas a pensar en qué elemento tú puedes tener que pueda ayudar a otros a llegar a la iglesia y a mantenerse en ella. En qué eres bueno y cómo en eso que eres bueno te puede servir para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Hoy es el día en que podemos poner nuestros dones a la acción. Hoy es el día donde tú y yo podemos sencillamente salir y servir de la forma en la cual Dios nos haya bendecido. Porque Dios ha dado multiplicidad de dones para que existan multiplicidad de ministerios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.